got 1,000 questions coming from deep within. Wanna cut through the clutter. I need to know that my next move matters. And it all comes down to me to be the change I wanna see. Unleash the energy, the synergy. That's where I wanna be. This feeling inside was there all along. Now I'm strong and I'm living with my power on. Gonna set my life in motion. Power on. Love, courage, and devotion. There's a spark to ignite. Flip the switch, bring the light. Power on. I see you in my reflection, the tears of joy and pain. Tradition is our connection, timeless wisdom from a precious chain. Everyone's got a different story, everyone's got a different name. We shine like the constellations, one heart but we're not the same. Let's light the planet with a new world vision, bringing into the struggle and division. Look at your child and make that decision to be better than yesterday. So hold your head high, sister, if you fall, I'm gonna walk on with you through it all. Power on, gonna set my life in motion. Power on, love, courage, and devotion. There's a spark to ignite, flip the switch, bring the light. Power on, gonna lead with your soul now. Power on, we'll make this broken world whole now. Through the dark, see the light, be the spark to ignite. Power on. Be brilliant and shine, with heart and with mind. This world is waiting for the change you bring. Momentum is strong, and the road that we're on changes everything. Now sing power on, gonna set my life in motion. Power on, love, courage, and devotion. There's a spark to ignite, flip the switch, bring the light. Power on, gonna lead with your soul now. Hola, soy Janet Kaplun y te doy la bienvenida a un nuevo Momentum Boost en español. Ya sea que nos estás viendo en Zoom o en Facebook, realmente me encanta que podamos estar conectados, estemos donde estemos. Hace pocos días se conmemoraron 76 años desde la liberación de Auschwitz y la verdad es que nuestra promesa es siempre recordar, jamás olvidar. Y por eso también quisimos invitar a Dalia Polak, quien ha hecho una labor impresionante con el Museo Judío en Chile. Pero Dalia tiene una trayectoria impresionante porque no solamente es sobrevivir, o sea, nieta e hija de sobrevivientes, pero además ella es psicóloga, tiene experiencia con niños, es especialista en psicoanálisis, en terapia de juego. Por ende, ella tiene una visión impresionante del trauma, de la sanación, pero sobre todo del poder de la educación. Y por eso, Dalia, te quiero dar la bienvenida en estos momentos a Momentum Boost. Vamos a esperar que se conecte un segundito. Aquí ustedes saben, la tecnología a veces es mi amiga y justo resultó. Bienvenida, Dalia. Muchas gracias, Janet. Un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarme. Gracias a Ivonne. Realmente estoy muy contenta y muchas gracias por darme este espacio. Bueno, este espacio es tuyo hoy porque realmente realizas una labor impresionante como presidenta del Museo Interactivo Judío de Chile,
porque estás estrechando lazos más allá de Chile y estás dando enseñanzas que pueden ayudar a todas las comunidades judías del mundo. Yo contaba un poquito tu conexión muy personal con la Shoah, pero cuéntame cómo nace la iniciativa de tu familia de fundar este museo. Te voy a contar, sí, efectivamente, mi papá sobrevivió, él estaba en el gueto de Chernovitz, mi papá, en Rumania, en Ucrania en realidad, lo que es Ucrania en este momento, pero llega en el 47 a Chile, sus hermanos siempre tuvieron una tradición y una trayectoria de la educación judeo-sionista en Chile, querían aportar en esto. Y cuando se muere mi papá hace 11 años atrás, Zichrono Lebraja, muere también con él, él era el último de los hermanos, así que muere con él una generación muy importante de sobrevivientes de la Shoah, de personas que estaban muy comprometidas con la educación, con la continuidad del pueblo judío y de Israel en Chile, y quisimos nosotros como hermanos hacerle un homenaje a él, pero representando a todos los sobrevivientes. Por otro lado, mi mamá nació en Israel, en Jerusalén, lo que era Palestina, en el año 34, hija de mis abuelos eran húngaros, y que emigraron a Israel muy tempranamente, con un bagaje sionista impresionante. Mi abuelo estuvo en la brigada judías británicas, mis tíos también, murieron en la guerra de independencia, mis dos tíos. Entonces, te cuento este contexto un poco, cómo uno llega a motivarse, ¿cierto? Como judío en aportar en esta cruzada de, por así decir, eh, de querer entregar la continuidad en la educación judeo-sionista. Entonces nos contactamos se dieron una serie de coincidencias y llegamos a la Universidad Hebrea de Jerusalén y le encargamos el museo al Centro Melton, que está en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es uno de los centros más importantes de la educación judía, y, y ellos elaboraron y desarrollaron los contenidos del museo. El museo se demoró alrededor de 4 años entre que lo pensamos y entre que lo pudimos inaugurar en noviembre del 2014, así que ya cumplimos casi 5 o 6 años. ¿Y qué más te puedo contar? Tiene 2 Mm, recorridos el museo. Tiene un A recorrido de ver, historia cuenta. judía, tiene un recorrido de historia judía y un recorrido de holocausto. Bueno, es muy importante aparte señalar que ya antes de que comenzara la pandemia habían recibido más de 40.000 visitas, lo cual para un país tan pequeñito como Chile es bastante significativo y se hacía una labor impresionante con la educación, sobre todo a estudiantes que probablemente nunca habían conocido Wow. a una persona judía hasta ese momento. Pero ustedes tuvieron que transicionar, igual que todos, a enseñanzas virtuales, pero esto les permitió también conectarse con otras comunidades de Latinoamérica. Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo te quiero contar de que el museo, además, es un museo chiquitito. Trabajan, aunque no lo creas, 3 personas. O sea, el valor más importante del museo, la verdad es que es el staff que nosotros tenemos. Es un grupo de mujeres, coincidentemente, súper comprometidas, y además tenemos unos 10, 15 guías que son freelance. Y entonces, efectivamente, nuestro museo es gratuito, la entrada es gratuita, solamente se sostiene en base a donaciones, y habíamos recibido alrededor de 40.000 personas, de las cuales el 95%, porque a eso apunta el museo, son estudiantes de enseñanza secundaria, y el museo está situado en el Círculo Israelita de Santiago, y aunque está en la dehesa en Lo Barnechea, nuestro HIT son los colegios que están no necesariamente alrededor de Lo Barnechea, sino que los que no conocen Santiago, Santiago es una ciudad muy extendida, así que muchos vienen de otros lugares y sobre todo de la zona sur o más de la periferia, para los cuales nosotros a los colegios vulnerables les otorgamos buses. Entonces, es muy interesante porque en Chile somos una comunidad muy chiquitita y una de las,
único contacto realmente, como tú dices, Janet, que van a tener o tienen estos niños de enseñanza secundaria son con el museo. Y nosotros tratamos de responder esta pregunta: ¿quiénes son los judíos? ¿Y qué ocurrió durante el Holocausto? Que son dos preguntas fundamentales que, si tú sales, nosotros lo hemos hecho, a preguntar en la calle, la verdad es que uno se encuentra con una serie de prejuicios, de ignorancias y también de ideas preconcebidas, antijudías también, muy fáciles de escuchar, pero que tenemos la suerte de poder contestar estas preguntas. Muchos niños nos preguntan, ¿por qué ustedes, bueno, la pregunta básica, ¿en qué creen ustedes? ¿Por qué no creen en Jesús? ¿Ustedes creen en el anticristo? ¿Por qué ustedes son todos millonarios? Por ejemplo, ¿ustedes quieren conquistar la Patagonia? O sea, desde cosas muy como ignorantes, porque no tienen idea, no tienen contacto, a diferencia en Estados Unidos o en otras comunidades que tienen judíos, que son comunidades más grandes. La gente tiene contacto día a día con las costumbres judías. En Chile no es así, así que estamos muy contentos. Y contestando la pregunta que me dijiste, durante la pandemia tuvimos realmente una muestra de resiliencia de nuestro pueblo. Con este staff que yo te digo, que es Sofía Cohen, Michelle Reich, Beate Berken, realmente dijimos, cerramos el museo, lo habíamos cerrado además con el estallido social. En octubre del 2019 dejamos de recibir alumnos en el museo mismo, así que en marzo, imagínate, alcanzamos a abrir una semana y empezó la pandemia, y dijimos, esto no puede ser. Necesitamos conectarnos, así como estamos conectadas ahora, y nos conectamos con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, que nosotros tenemos muy buena relación con ellos, y con el Museo de Curitiba en Brasil, que también, que te voy a contar, que es Carlos Reis es uno de los curadores ahora de la nueva muestra de Shoah que nosotros vamos a abrir, y dijimos, tenemos que contactarnos con los distintos museos e instituciones que trabajan en Shoah en Latinoamérica. Y así nació la Red Latinoamericana de la Enseñanza del Holocausto, que se llama la Red LAES, que durante la pandemia hicimos más de 34 charlas online con 2 ciclos. El primer ciclo se llamaba Latinoamérica habla del Holocausto, y que cada país contaba cómo había respondido el país, cuáles eran las políticas migratorias, qué pasaba en ese momento en distintos países. Y esto va desde México hacia Chile. Entonces, está compuesto en este momento por 13 instituciones y por 10 países. Te voy a contar los países. A ver, cuéntame, porque aquí hay gente conectada de todos lados, Sí, así entonces... es. Así que es súper interesante, porque yo creo que la pandemia nos dio la oportunidad de que a lo mejor esto nunca hubiese sucedido. Entonces está México, el Museo de Tolerancia de México, está Panamá, que es EMET, que es con Yad Vashem, está Guatemala, voy a ir por orden, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, ahí me subí. Así que, y ha sido fantástico. Yo te juro que cada vez que veo lo que nosotros hemos hecho como una red, porque yo creo que esa es la respuesta, o sea, yo creo que si esto no nos unimos en torno a una misma causa, por así decir, si no hacemos este entretejido, difícilmente podemos, como ustedes me invitaron a mí, ¿no?, de perpetuar la historia de la Shoah, las enseñanzas que nos deja la Shoah, eh, el judaísmo, las tradiciones. Esto tenemos que hacerlo en comunidad y salir afuera. Entonces, primer ciclo fue Latinoamérica habla del Holocausto, y el segundo ciclo fue estamos aquí, somos sobrevivientes, es decir, son testimonios de sobrevivientes del Holocausto. Así que esto está todo en Facebook, en la red LAES, y en el segundo ciclo pudimos tener la oportunidad de escuchar de sobrevivientes que llegaron a estos diferentes países. Además, hicimos también, invitamos a hijos de sobrevivientes,
y también a tercera generación de sobrevivientes. Así que Wow. realmente fue muy interesante porque es lo que tú dijiste al principio, ¿no? O sea, cómo nosotros como tercera o segunda generación tenemos la posta, ¿cierto? Tenemos la posta de la enseñanza del judaísmo y del holocausto también. Es que esa parte es clave, porque obviamente con el pasar de los años, los sobrevivientes ya no van a estar para seguir contando sus historias. Algunos también están muy delicados de salud, por ende ha sido muy importante la labor de recopilar sus historias. Pero a mí siempre me alarma cuando yo veo las encuestas, no solamente en Chile, en el mundo, en un país como Estados Unidos, donde existe algo de educación, existe un museo enorme en Washington, el 66% de los millennials no tienen idea de lo que es Auschwitz. Hay gente que todavía hasta culpa a los judíos del holocausto. Hay mucha ignorancia, estamos viendo un resurgimiento del antisemitismo ahora con nuevas teorías de conspiración, fuimos responsables de enviar unos láser para causar incendios en California, todo esto financiado por los banqueros judíos, se vuelve a repetir en muchos aspectos de la historia, entonces es muy fácil sentir ¿para qué nos esforzamos si al final nos odian? Nunca vamos a poder derribar esta ignorancia, este racismo, esta intolerancia. Pero tú tienes una respuesta frente a eso y la respuesta es la educación. ¿Qué resultados han visto ustedes en esta labor educativa que han hecho? Mira, tú tocaste un punto súper importante porque hay muchas encuestas, de hecho nosotros estamos participando en una encuesta también en Chile, pero sí se ha visto, imagínate en Estados Unidos también, dependiendo de los estados y los países en general en Latinoamérica, no todos tienen como obligación enseñar el holocausto. Y entonces va a depender mucho del profesor, va a depender mucho de los recursos, va a depender, en Estados Unidos prácticamente en todos los estados hay un museo del holocausto. En Chile no, nosotros somos el único museo realmente donde tú puedes ir y ahora tuvimos que parar por la pandemia la construcción de la nueva sala de Shoah, pero estamos confiados en que vamos a poder abrirlo ahora en el primer trimestre, estamos a punto. Pero lo que te quiero decir es que sí se ha visto que los jóvenes no saben o tienen distorsiones o está esto de escuchan negacionistas, hay muchísimos, todo tipo de teorías conspirativas. En Chile y en Argentina está toda esta teoría del plan Andinia, que los judíos se quieren apoderar, que es exactamente, es como, yo una vez escuché a Deborah Lipstadt, que es una reconocida estudiosa, que ella estuvo en este juicio en contra de Irwin, no sé si te acuerdas de la Sí, película impresionante la Denial. película que se hizo, sí, Exacto. Yo excelente. una vez escuché que ella dijo, el antisemitismo es una especie de herpes, ¿ya? O sea, te sale y resulta que se te queda acá en el labio durmiendo. Y cada cierto tiempo, cuando hay un estrés, es una especie de termostato de que aparece este herpes. Entonces yo creo que siempre está, pero efectivamente se hizo un estudio súper importante por el Anti-Defamation League, la Liga contra la Discriminación, ahora, el año pasado, y se vio de que los alumnos o la gente que ha tenido contacto con escuchar un sobreviviente, con estudiar en el colegio acerca del holocausto, con ver películas, sensibilizarse, esos jóvenes, ¿ya? Se convierten en adultos mucho más empáticos, mucho más críticos, mucho más permeables con las minorías, con las migraciones. Es decir, yo creo que no es una labor perdida en el sentido de que, bueno, yo tiro la toalla, esto no hay por dónde. No, yo creo que hay que saber que en cierto sentido el antisemitismo está ahí, hay que echarle la culpa a alguien, ¿cierto? Es como un chivo expiatorio. Eh, Está ahí, es un termómetro para ver qué ocurre cuando enfrentamos situaciones de estrés, pero también la enseñanza, como tú dices, es un boost, es como una especie como de un protector para poder también enfrentar situaciones que tienen que ver con minorías, ¿cierto? Con la diferencia.
porque en el fondo le tenemos mucho miedo al que es distinto, al que piensa distinto, al que cree cosas distintas. El ser humano, de alguna manera, ha mostrado un lado muy negativo, ¿cierto? Con la Shoah y otros genocidios, pero también es capaz de poder enfrentar esto y de ser un agente de cambio y de... Ahí están todos los justos entre las naciones, que yo te quiero decir que una de las cosas que nosotros enfatizamos en la nueva sala Shoah, porque la mayoría de nuestros visitantes no son judíos, ese es el foco, resaltamos a los justos entre las naciones, todos aquellos que pudieron nadar en contra de la corriente y que fueron muchos en diferentes épocas del Holocausto. Es decir, ¿con quién se va a identificar este alumno o esta persona que va a visitar la sala del Holocausto? Esto no puede ser un recuerdo solamente de nosotros, que mi papá, mi abuelita, mi tío, mi pariente. Esto no puede ser un recuerdo de los judíos, ¿ya? Esto tiene que ser una memoria colectiva de la humanidad. Eso es súper importante y nosotros Súper tenemos que contribuir importante. en eso. Ujú. Y aparte, porque los mismos sobrevivientes, a mí me tocó cuando fui a la Marcha por la Vida, uno de los sobrevivientes con los cuales caminamos, me decía, vinimos acá no para odiar, sino que para ver de lo que es capaz el odio. Y Ujú. cuando decimos nunca jamás, lamentablemente sí ha seguido sucediendo. Y eso es lo que a él le provocaba el mayor dolor. Ver Darfur, ver Ruanda, ver tantos ejemplos de genocidio que sí sucedieron después del Holocausto y Ujú. sentir de que se sigue repitiendo la historia. Y hasta que no se logre crear esa, como, más que memoria colectiva, sino que un aprendizaje colectivo, creo yo que es muy difícil prevenir, pero sí se puede. Y en ese aspecto yo rescato muchísimo la labor que hacen ustedes, porque es pasar de, de un poco la desesperanza o sentirse derrotados a un rol mucho más activo. Es decir, no, podemos fomentar la tolerancia, podemos enseñar respeto, podemos enseñar la historia y podemos producir esa identificación. ¿Cómo dirías tú que se pasa de un trauma colectivo a una sanación colectiva? Buena pregunta. Yo no soy especialista en sociología, pero es una buena pregunta. Yo creo que para un psicólogo, en todo caso, siempre recordar, ¿ya? Siempre hablar de un trauma, siempre poder, es poder elaborarlo. Yo te voy a contar algo que me sucedió a mí antes de tener incluso el museo. Me acuerdo que una persona chilena, no judía, bastante conocida mía, era justo el día de Yom HaShoah y yo tenía que ir a un acto. Entonces le digo, uy, estoy apurada, me tengo que ir porque hoy día es el día de recordación del Holocausto. Y entonces me dice, pero oye, ustedes los judíos, ya que al tiro esta separación, ustedes los judíos, ¿por qué no dan vuelta a la página? ¿Ya? ¿Por qué sufren? Ok, sucedió, etcétera, pero ¿por qué no dar vuelta a la página? Entonces, bueno, estuvimos conversando, obviamente, pero yo creo que eso es algo, generalmente nuestra mente no quiere sufrir. Entonces, frente a cualquier dolor, cualquier trauma, cualquier situación dolorosa para uno, uno trata como de evitarlo, de sumergirlo, de no pensar en eso, no le hablen, oye, no le toquen el tema de que se murió tal fulano, o no le toquen el tema de la separación porque se va a retraumatizar de nuevo. Y la verdad es que se ha visto, hay muchos estudios, de que el hablar, el poder contárselo a una amiga, a alguien, a un terapeuta, el poder hablar significa poder escucharse también uno. Y también eso significa que es como digerirlo, porque si no, nosotros cuando comemos, ¿cierto? Hay un proceso para la digestión. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros cuando tenemos un trauma, un recuerdo tan doloroso, que es propio de nuestra identidad como judíos, nosotros le heredamos a nuestros hijos, ¿cierto? El recuerdo, la experiencia y también el trauma del holocausto. Pero si lo hablamos, si lo elaboramos, si hacemos cosas más que no hablar, más que sumergirlo, más que evitarlo, nosotros podemos también, eh, podemos elaborarlo y digerirlo de alguna manera.
yo soy hija de un sobreviviente, que yo siempre tuve la oportunidad de preguntarle y él me contaba, y tuvo la suerte de tener un oficio y por eso se salvó. Y de alguna manera soy una heredera de ese trauma también que él tenía, de desconfianza, etcétera. Pero, y me impacta cada vez que me entero de cosas que no sabía, porque el estudio del Holocausto es como infinito. Uno se entera de historias terribles, uno se entera de historias que no son tan terribles y que tuvieron finales felices, pero es un trauma colectivo. Entonces, el hacer cosas, el acercarse, ¿ya? El enseñar. Yo cada vez que estoy en el museo y veo a los estudiantes que pueden escuchar esta historia, que son historias de, no de 6 millones de judíos, sino que de historias personales, de resiliencia también, del querer luchar, del querer salir adelante, del querer enseñar, historias también, terribles. Eh, Nosotros tenemos yo cada vez que escucho, por ejemplo, las historias de los sobrevivientes, me conmuevo tremendo, pero me ha hecho bien, por así decir. Eh, y yo creo que es muy importante escuchar historias de sobrevivientes. Te voy a contar de que nosotros tenemos la colección chilena del Shoah Foundation, que se filmó en el año 97, y también de Memoria Viva, y cada vez que escucho una historia me conmueve y, no, y he llorado, no lo he podido creer. Me acuerdo muy importantemente dos historias que me han marcado muchísimo. Uno es de Antonia Lax, de Herskovich, que perdió a su hijita, que tenía 7 años en Auschwitz, y a su marido, y ella sobrevivió porque la llevaron a trabajar. Y me acuerdo que escuché estoicamente todo el testimonio, pero al final sale una foto de la hija y ella la muestra. Esta era mi hija, Eva. Y yo no podía dejar de llorar, estaba sola, tremendo, pero te digo que ese tipo de conexiones que uno dice, ¿por qué no dan vuelta a la página ustedes los judíos? Eso es una gran equivocación. Uno elabora los traumas, tanto colectivos como personales, haciendo cosas. Y yo creo que una de la invitación que yo te quiero hacer tomando esta oportunidad de la red que ustedes tienen maravillosa a través de Latinoamérica, es que se acerquen a las distintas instituciones de la red LAES. La red LAES son estas instituciones, estos museos de diferentes países de Latinoamérica, con las cuales estamos haciendo cosas, y que alcen la voz, ¿ya? Que quieran acercarse a ellos, quieran trabajar con ellos. No hay nada más gratificante que un niño que te diga, ¿cuántas personas murieron en el Holocausto? Deben haber sido 60.000, ¿ya? Así porque es como que hay una nebulosa, 60.000, 600 millones, 6 millones, 6.000. Y el poder enseñar, el poder transmitir esto, pero no como una manera de culpar a la gente, porque ese no es el camino Es tampoco. muy importante eso, porque el camino de culpar no lleva a nada. No, nada. O sea, la culpa te lleva efectivamente a no querer recordar, a querer evitar algo. Cuando uno se siente muy culpable, uno trata de evitar o de enmendarlo así como... pero yo creo que no se trata de apuntar con el dedo a nadie, ni de culpabilizar a nadie, pero sí debemos nosotros los judíos, yo lo tomo como una cosa personal, no solamente transmitir nuestros valores, nuestras tradiciones, que son maravillosas y por eso nosotros pensamos primero en un museo con un recorrido de historia judía, porque también es muy importante cuáles son nuestras tradiciones, estar orgulloso de eso, pero también poder contestar nosotros mismos qué sucedió en el Holocausto. O sea, muchos de los alumnos que nosotros recibimos también dicen, bueno, pero algo habrán hecho. O sea, ¿cómo puede ser de que se volvieron todos locos? Algo habrán hecho ustedes los judíos. Entonces, yo creo que tenemos una labor y un papel muy importante. Tenemos la posta, Janet. O sea, nos entregaron la posta nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros tenemos esta red LAES
que yo te quiero contar algo, que ha sido tan exitoso que ahora tenemos invitados permanentes. Y ni más que menos, te voy a contar quiénes son nuestros invitados A ver, ¿quiénes permanentes. son los invitados? El Shaw Foundation hizo Wow. un acuerdo con nosotros porque quiere llegar a los hispanoparlantes y obviamente nosotros le podemos dar a través de la red LAES material para todos los latinos que hay en Estados Unidos. El Museo de Washington va a ser nuestro invitado permanente también y vamos a hacer cosas con ellos, así que esos son nuestros invitados permanentes. También el Instituto Ackerman, que es parte en Texas, en la Universidad de Houston. Entonces, yo Es creo que impresionante. Y todo esto a través de la pandemia. O sea, sí, yo no puedo perder de vista lo que se consiguió en un año en que mucha gente podría haber considerado un año perdido. Y ustedes al contrario. Y además de tener estos invitados permanentes, también se han producido conexiones e historias muy lindas. ¿Me puedes contar una que hasta salió sí, en la prensa? sí, eso fue increíble. Yo me doy absolutamente por satisfecha con esto. Cuéntale a la gente que Sí, quizás no lo sabe. estábamos en la conmemoración de la Kristallnacht a través de la red LAES y invitamos a una sobreviviente de la Kristallnacht, que es Ana María Barenberg, que vive en Chile, acaba de cumplir 91 años, ella es voluntaria del museo, ella da muchísimas charlas, ahora seca para se dice en Chile, seca para el Zoom, así que también. Bueno, y entonces estaba ella hablando acerca de la Kristallnacht y resulta que mi amiga Alicia Lieberman, que ojalá escuche esto, que está en Panamá, que ella es una de las boards del Shaw Foundation también, pero también está en Panamá en la Fundación EMET, invitó a una archivista del Shaw Foundation a la charla, y que se llama Ita. Y ella estaba escuchando y de repente me empiezan a whatsappear y me dicen, oye, parece que Ana María Barenberg no dio su testimonio hace 20 años atrás, en el 97 en el Shaw Foundation, pero hay una persona que aquí buscando en el archivo gigante que tiene el Shaw Foundation de 58.000 testimonios, hay una que está indexado, esa es la gracia, hay una persona que menciona a Ana María Barenberg 3 veces. Entonces me pregunta a mí si, que le pregunta a Ana María cuando termina ya la charla, Ana María conoce a Betty, un apellido como ruso. Entonces yo le pregunto a Ana María me dice, no, no, yo tenía una amiga, muy amiga mía, que se fue a Shanghái, yo me vine a Chile, nos despedimos en Berlín, las dos teníamos 8 años, nos despedimos debajo de un árbol, ella se fue a Shanghái, yo me fui a Chile, pero yo creo que ella no sobrevivió, dice Betty en su testimonio, y Ana María piensa lo mismo. Entonces, para hacerte el cuento corto, ahí vinieron una serie de llamadas e intercambios. Efectivamente, Betty, que vive acá en Florida y que da imagínate esto, Janet, da conferencias y ella también es voluntaria del Museo de Florida del Holocausto en San Petersburg. Entonces, ella es Ilse Kohn y ahora es Betty. Ella emigró a Estados Unidos y resulta que hicimos un Zoom que fue impresionante. Imagínate cómo llorábamos todos. Estaba Ana María, estaba Betty, estaba la familia de ambas. Se conocieron, han charlado, han hablado. Realmente esto es después de 82 años se reencontraron y Ana María, yo después te puedo mostrar un video de esto, pero Ana María tenía guardado un típico de estos cuadernos que te ponen como dedicatorias. Entonces Betty le había puesto, guarda esto y algún día recuerda la amistad que teníamos, algo así. Tu amiga Betty, Uy, Ilse, en ese sí. momento. Y ella tiene el cuaderno y la foto, y así que se mostraron esto. Mira, las dos han escrito libros. Ana María escribió El ave fénix, y Betty también escribió Mi nombre era Sara. Así que tienen unas coincidencias. Lo más lindo que Ana María me dice, las dos guardamos champaña en el refrigerador por si hay que celebrar algo. O sea, celebrar la vida, eso es lo que yo voy. Esto ha sido
tan gratificante como no te imaginas, para todos en la red LAES, ellas, sus hijos. Betty, de hecho, ha vuelto a hablar alemán, piensa que ella dejó de hablar alemán a los 8 años, así que está practicando. Siente que tiene una familia en Chile. Ha sido maravilloso y yo espero que en septiembre, ojalá estés tú y Momentum, porque en septiembre tienen planificado juntarse en Miami. Imagínate después de 83 años. Además, sí, ahí están poniendo en el Zoom, Michelle Sí. Reich, Ana María tiene un documental que lo pueden ver en YouTube. Es decir, ha sido increíble. Es que aparte de increíble, creo yo que no hay manera más perfecta, porque no puedo creer cómo se ha pasado el tiempo, de cerrar en cuanto a celebrar la vida. Tenemos una responsabilidad muy grande con los sobrevivientes, con las personas que no sobrevivieron, con el dolor que ha habido, de seguir celebrando la vida, de mantener el recuerdo vivo y sobre todo de educar para poder derribar prejuicios. Por último, ¿qué le dirías a la gente que cree que no hay cambio posible? ¿Es posible un cambio para mejorar? Yo soy una persona súper positiva. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros estamos en una campaña muy linda que se llama Somos Guardianes de la Memoria. Hicimos una campaña que invitamos a gente como tú, ¿ya? Que son, que influencian, que son de los medios de comunicación, pero que no son judíos, a ser guardianes de la memoria. Si nosotros podemos invitar a ellos a poder transmitir lo que nos deja el holocausto. Es decir, yo creo que sí, yo creo que somos capaces, los seres humanos, de tener impulsos muy destructivos y autodestructivos también, pero también somos capaces de amar, de reparar, de construir. O sea, yo creo, yo sí creo en la bondad del ser humano, pero tenemos que socializarnos, tenemos que aprender desde chiquititos. Eh, Voy a hacer una comparación súper, puede ser tonta, pero es una comparación concreta. Janet y yo tenemos unos perritos, ¿cierto? Y los vamos a socializar y los vamos a juntar. Es decir, tenemos que socializar y educar a nuestros hijos y a la gente joven desde que son chicos, porque la empatía se aprende, esa es la verdad. ¿Ya? Si a mí me trataron bien, si a mí me quisieron, si a mí me mostraron la bondad, ¿cierto? Yo voy a ser un adulto que voy a preocuparme del otro. ¿Ya? Y en ese sentido, ese es el rol y yo creo que ese es el aprendizaje que nosotros tenemos que tener. Eh, Podemos ser guardianes de la memoria, debemos ser guardianes de la memoria, pero además necesitamos inculcar empatía, ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del dolor ajeno, eh, porque no es un chip que uno nace con eso y se activa como que mágicamente. ¿Ya? Muchos estudios de psicología han visto de que la mayoría de los criminales han tenido experiencias muy dañinas. Esto es exactamente lo mismo. Necesitamos educar, educar y más educar, educación, ponerse en el lugar del otro, escuchar los testimonios de los sobrevivientes, ir a un museo, empaparme con la historia, para que yo sea un adulto que tome buenas decisiones. Y sí, estoy convencida que eso se puede lograr y, y ojalá lo logremos, pero no se puede lograr solo. Así que se tiene que Hay lograr en en compañía. comunidad y hay que estar unidos para eso. Y me encanta lo que hablas de la empatía, porque realmente eso es algo que todos los que tenemos hijos podemos enseñarle a nuestros niños, Así podemos es. predicar con el ejemplo y de esa manera sembrar empatía para que más adelante realmente haya una capacidad más grande de ponerse en el sufrimiento del otro, pero para poder crecer. No es para mirar hacia atrás y quedarse pegado, sino que para poder crecer y mejorar el mundo en el que estamos. Dalia, muchísimas, muchísimas gracias, no solamente por esta entrevista, sino por todo
lo que tú y los voluntarios están haciendo y por esta Red Lives que de verdad creo yo que es Sí. más necesaria que nunca con todo lo que estamos viendo en este mundo. Gracias también por traernos un mensaje lleno de esperanza. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Ivonne, muchas gracias a Momentum, gracias a ti Janet. Me encantó conversar con ustedes y muchas gracias por el espacio. Bueno, y a todos les invitamos a que el próximo martes se vuelvan a conectar en un nuevo Momentum Boost. Si les aparece la encuesta, por favor llénenla, que nos ayuda muchísimo para poder entregarles contenido de valor. Y recuerden que esta entrevista va a quedar en la página de Momentum en Facebook, así que si llegaron tarde, si no la vieron completa, pueden ver esta entrevista con Dalia Pollack, la pueden compartir, porque es muy importante que todos nos hagamos responsables de compartir más las historias del Holocausto, pero también de enseñarles a los demás la empatía, la tolerancia, el respeto, para que realmente nunca más vuelva a suceder. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.